Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy vamos a hablar de los villanos del cine, los malos del cine mundial. Y en cuanto a estrenos, destacamos sobre todo una película española, El mundo es suyo, dirigida por El Cabeza y el Culebra, por Alfonso Sánchez y Alberto López. Una película que promete ser la de la temporada, o por lo menos la de este verano. Con ellos hemos hablado. Alberto y Alfonso, un placer teneros aquí de nuevo en Secuencias. Sabéis que somos muy fans vuestros, y más con esta película que nos ofrecéis. Muy diferente de la obra de teatro que disfrutamos, pero sin perder el espíritu de los compadres, ¿no? Claro, tiene todo lo que la gente, el fan espera y mucho más, porque desarrollan mucho más los personajes, ya entran en conflicto, vemos sus vidas, su familia, todo su entorno, y todo en clave de comedia para que la gente disfrute, y en situaciones súper disparatadas vas a ver al compadre sufriendo al otro compadre muchísimo. Y aquí estamos. ¿Quién sufre más de los dos? Yo a mi manera... A mi manera yo sufro de forma más continuada. Luego, creo que los dos en el mismo grado sufrimos lo mismo. Lo que pasa es que yo sufro durante 88 minutos o 80 minutos y él sufre durante 10 o 12. Bueno, eso... Bueno, entonces, señores de la Academia, Goya al mejor sufridor, ya para Alberto. Hombre, lo grande que tiene es que te ha hecho una interpretación, y ahora me quito la parte de cómico y te hablo como director. Es un gustazo trabajar con un actor como Alberto y ver el arco de personaje que desarrolla durante toda la película, ver los momentos cómicos, la clase de comedia tanto verbal como gestual, cómo maneja la escena, y luego también los momentos dramáticos, que tiene un par de ellos en la peli que te ponen los vellos de punta. Es maravilloso tener ese material para trabajar, ¿no? También es maravilloso que personajes así y planteamientos de rodaje así solo lo hace gente como Billy Wilder, ¿no? Entonces claro, tenemos aquí a un hombre que para mí es un genio en ese sentido. Bueno, ya de hecho en Hollywood ya se empieza a nombrar, sí, ¿no? Curiosamente. ¿Fuga de cerebro allí? Hombre, mientras estemos aquí a gusto... Mira Bayona, ¿cómo ha ido? De momento Hollywood ha llegado a nosotros, que ha llegado los Warner compadres, y nos van a distribuir la película. Vamos a salir en más de 300 salas en toda España, que es un gustazo. Del mundo es nuestro al mundo es suyo. Ha pasado un tiempo de madurez, y los hermanos Coen españoles ya están mucho más consolidados. ¿Qué queda ahora que habéis parido esta criatura tan bonita y que el público va a disfrutar muchísimo en las salas de cine? ¿Y qué queda del recuerdo de la experiencia de esa primera obra? No, es maravilloso. Lo que queda de ahí es ese recuerdo bonito, y es que la actitud de querer hacer las cosas como en el origen, o sea, la fidelidad a los instintos iniciales, continúa. Es muy bonito cuando habláis del parto y tal, porque estaba imaginando, digo, ostras, el mundo suyo es como un parto natural en casa, doloroso pero brillante y bonito, sí. Y luego el mundo es nuestro, y luego el mundo suyo es un parto natural también, pero con tu epidural. No duele tanto, pero ha sido muy bonito también. Claro. Y bueno, y sin perder, por supuesto, que el Cabeza y el Culebra están ahí en el germen de una historia, esta del mundo suyo, una historia muy bonita de dos amigos que pasan por mil vicisitudes, pero que le puede pasar a cualquier español medio. Ah, totalmente, pero no solo españoles. Bueno, también le pasa a los inconformistas. ¿Sois superhéroes también aquí en la película? No. Bueno, a nuestra manera. O sea, yo me pongo la capa un par de veces. No, hombre, es eso, lo grande de la historia es que es una historia súper reconocible por cualquiera. Es una historia de colegas, de ese amigo que te llama para tomarte una cerveza, y tú ya sabes que eso no solamente no va a ser una cerveza, sino que probablemente se complique y que te genere luego otros problemas colaterales, otros daños colaterales, sí, quizá en casa, ¿no? Pero eso ocurre también, que también es una peli que habla del carácter, del temperamento de un país como España, ¿no? De la cultura del pelotazo, de la picaresca española, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que el público las va a reconocer, y está contado, como decía el maestro Fernán Gómez, coger las grandes ideas, ¿no?, intelectuales, y traerlas a lo cotidiano para que las pueda entender cualquier persona, sin importar su nivel intelectual.
Qué bien hablas, Alfonso, de verdad que me encanta. Bueno, pues muchísima suerte con esta película, que seguro que la vais a tener. Tú que nos conoces bien sabes que hay cosas ahí dándole vuelta, hay proyectitos en el cajón, pero ahora mismo el proyecto es que se llenen las salas, que la gente se divierta con la peli, tener el feedback directo del público y lo que tenga que venir, el público mandará sobre ello y ahí estaremos. Y que el mundo suyo se convierta en la comedia del verano. Mucha suerte y enhorabuena, porque habéis llevado adelante un proyecto bonito, y yo que os conozco sé que le habéis puesto todo el cariño del mundo y sabéis que tenéis todo el apoyo y cariño de muchos seguidores de estos dos monstruos, como decía al principio. Muchas gracias. Secuencia en el 24 os va a seguir de cerca, ¿eh? Así que aunque vayáis a Hollywood, pues vamos nosotros también. Te viene de visita a los Hamptons. El mundo es suyo, la película recomendada no de la semana, sino del mes aquí en Secuencia en el 24. Gracias, amigo. Gracias a ti, Mosé. Rafael, ¿dónde estás? Ahora mismo voy para allá. Padre, que no, ¿eh? Tú procura no cagarla. Padre, una. Bueno, venga. La Euroferia, la feria de abril permanente. Y allí montamos arbero a por un tubo. Y caseta, y caballo. Bueno, pues esta es la película que hemos querido destacar, nuestros buenos amigos Alberto y Alfonso, pero hoy no vamos a hablar de comedia, hoy vamos a hablar de villanos del cine, los malos malos, y es que el mal siempre ha tenido muy buenos protagonistas en el mundo del cine. Al final de la película se acaba el mal, o no, continúa, y si no, a que se aterrorizan con esta secuencia. Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita. Bueno, yo soy Nick Nolte y me voy de ahí inmediatamente. Buenas noches, Guillermo y David Felipe Herranz. Buenas noches, querido. Hoy vamos a hablar de cine de villanos y a través de un libro precioso, muy interesante, Héroes y Villanos, precisamente, que ha escrito nuestro compañero David Felipe Herranz. Un libro que, bueno, que merece la pena que todos los amantes del cine y que les gustan los héroes y los villanos lo puedan seguir. ¿De dónde viene villano? ¿Por qué villano? Villano suele ser... Ahí está el libro, además muy bonita la portada, libro editado por Pigmalión, escrito por David Felipe Herranz, y vamos a poner un titular, villano, en cine. El villano es el antagonista del héroe. Esto viene del teatro clásico, porque claro, en la comedia de Lope, de Tirso, de Calderón, pues el villano siempre representaba todos los antivalores de los que carecía el caballero el galán. Era el más rústico, el más torpe, el más envidioso, el tipo que tenía una psique más torturada y más pesado. Y el galán pues era un tipo que se llevaba a todas las chicas de calle, ¿no? Entonces, ese villano del teatro clásico, de Shakespeare, de Marlowe, ha devenido, andando el tiempo, igual que el teatro ha devenido en cine, pues el villano es uno de los grandes aciertos del cine actual. Y de los grandes atractivos, ¿verdad, Guillermo? Pues vamos a hacer un repaso, y este libro, que es magnífico, además tiene muy buenas fotografías, muy bonito, muy interesante, nos sirve un poquito de excusa, ¿no?, para hablar de esta grandísima obra, que además ha triunfado mucho en la Feria del Libro de esta edición aquí en Madrid. Bueno, vamos a hablar de villanos, vamos a dejar los héroes para otro día, y si hay uno que todo el mundo le viene a la mente, no es del siglo de oro, es del siglo XXI y se llama Darth Vader. Ese está considerado ya como un espadachín y está considerado el villano más malo, más villano de la historia del cine. La verdad es que fue todo un acierto por parte de George Lucas. George Lucas decía que hasta que no dio la segunda parte no había pensado ni que fuera ni siquiera humano, porque la habían pensado que a lo mejor podía ser un robot, que dentro de no hubiese, pero fue humano. O sea, cuando tuvieron la idea de que fuera humano es cuando le convirtieron realmente en villano. Pero fíjate que no es tan villano, porque Darth Vader se redime de sus fechorías. Pero representa el representa el lado oscuro, claro, el lado oscuro. El villano perfecto, el villano redondo, no tiene aristas hacia el bien, es un tipo que hace el mal por el mal, y aquí Darth Vader sí, es verdad, al final salva la vida de su hijo. Exacto. Y vuelve a regresar. Es un villano redimido. Es un villano redimido, igual que el Conde de Rochefort, que yo creo que se inspira mucho de los Tres Mosqueteros. Al final, como decía Alejandro Dumas, rectifica su conducta, que era una frase muy de época, ¿no? Pues si hay un villano que no redime a nadie y que es malo en todas sus aristas, lo encontramos precisamente en el western. No hemos querido tocar el western porque, claro, villanos en el western hay muchos, pero hay uno que sobresale, y yo creo que si le ponemos la cara a Lee Marvin de Liberty Balance, todo el mundo sabrá que en la película El hombre que mató a Liberty Balance encarna el mal por sí mismo. Este no es redimido, ¿eh? No. Este es uno de los grandes malos de la historia del cine,
Sí. Y además todo en él es odioso. Bueno, como muchos de los papeles de Lee Marvin, Quiero decir que Lee Marvin tiene esa cara ejerció de malo en muchísimas películas. Luego le veremos con Los Sobornados. Es el hombre, efectivamente, que le tiró la cafetera. el agua hirviendo a Gloria Graham. Que esa sí que es una de las escenas más terribles. Después la vamos a ver. Luego vamos a verla. Pero aquí es una evolución de los bandoleros que hacía en las películas de serie B, de Bud Boetticher con Randolph Scott, Claro. que él es un personaje evolucionado. John Ford, de hecho, se fija en él precisamente por esos secundarios de lujo de los que tenía que rodear a Randolph Scott, Bud Boetticher, porque Randolph Scott tampoco que tuviera muchos registros Bueno, interpretativos. yo soy defensor de Randolph. Ya lo sé, bueno, pues si no te digo yo que no. Pero que siempre le armaba de una pléyade de secundarios, pues yo que sé, pues Ernest Borgnine, James Pero como en Coburn. todas las películas buenas tienen que tener buenos A secundarios. veces al propio Randolph se lo comía los En secundarios. esta película, ni más ni menos que James Stewart, entre otros. Bueno, yo hablando de western, aunque sé que no vamos a hablar más de western, ¿Por qué no? yo sé porque lo ha dicho Porque se Moisés. nos va el tiempo, ¿no? Ha dicho Moisés que no vamos a Tenemos hablar. muchas cosas. Yo sí que me gustaría rendirle, aunque sea solo citarle, a Jack Palance en Raíces Profundas, que sí que es malo, Es que además es contra un niño incluso, ¿no? Que esa es la maldad absoluta. No, hay películas, hay westerns que tienen la maldad encarnada en alguno de los protagonistas. Y hablar de malos significa ir al cine clásico en los años 30 y el género de gángsters. Y ahí sí que tenemos un puñado de obras maestras, Guillermo. Pues sí, yo he querido traer estos gángsters que son, bueno, pues son la trilogía, ¿no? que empezó, digamos, el cine negro y que fue el cine de gángster, que son El enemigo público de William Wellman, Scarface de Howard Hawks y El Hampa Dorado. El Hampa Dorada, que no me acuerdo. El Hampa Dorada, El Rojo Vivo y Los Sobornados. Que es de Berlín Leroy. Esto, fíjate, es interesantísimo porque esto le creó prácticamente un conflicto nacional. Es decir, es la primera vez en la historia del cine, yo no sé si es la única, porque luego esto ha ido derivando, pero sí que es la primera vez y muy preocupante en la cual el héroe era el gángster, era el malo, el que mataba, el que violaba, el que traficaba, era el héroe de la película. Y los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos dijo que esto no podía ser, hizo una llamada a Hollywood diciendo que o se autorregulaban con estas películas o tenían que crear un código. Y de aquí es una de las causas de las que salía el código Hays. Más que por el sexo, por este tipo de películas. Por eso, además, respondieron en la industria con películas como FBI contra el Imperio del Crimen. Bueno, esa es mucho más adelante, sí, para contrarrestar. Que es G-Men, que es la primera versión del Los hombres 36. Incluso en el año 32 hay una película que es The Best of the City, en el cual los buenos eran los policías y el gobierno, la Metro Goldwyn Mayer lo hace de acuerdo con el gobierno para que los buenos sean las policías, pero tuvo nada de éxito. La gente quería que el malo fuera el gángster, que el héroe fuera el gángster. Fijaos, hay una película que es la siguiente, con Michael Corleone como representante en el siglo XX, bueno, en el siglo XXI me refiero, en los años ya contemporáneos, como el gángster villano, pero con 1000 connotaciones diferentes. Ya ahí el papel de la mujer tiene una especial importancia, y en El Padrino, en la trilogía del Padrino, pero sobre todo en El Padrino, un hombre bueno se hace malo a partir de la historia. Hablaremos del Padrino en otra ocasión, pero queríamos mostrar cómo... Y se nos ha olvidado mostrar aquí también lo que decía antes David, que comentábamos de Lee Marvin, la escena de la cafetera, claro, que le echan Los Sobornados esta la vamos a ver después, que la tenemos también, porque, bueno... Que es otro gángster, me refiero, un gángster revolucionado en los años 50. Dejando los gángsters... no sé si llamar perturbados o a nosotros a los protagonistas, a los villanos. Muchos de los villanos que han encarnado grandes personajes icónicos del cine estaban, pues como se dice vulgarmente, idos de la cabeza. Norman Bates, nadie puede imaginar ahora a nadie más que Anthony Perkins en esta película, en Psicosis, con una persona enfermiza que se bueno, si no la ha visto nadie en Psicosis, no vamos a decir el final, pero psicótico, estos perturbados, ¿no? Estas mentes enfermas han dado mucho juego a lo largo del cine. Norman Bates, Max Cady en El Cabo del Miedo, por ejemplo, interpretado en 2 películas soberanamente por Robert Mitchum y por Además, en Robert De Niro. Hay una explicación científica, os acordaréis de la explicación que da al final el psicólogo o el psiquiatra, donde dice que verdaderamente Norman Bates ya no es Norman Bates, y le dice, es que lo habita su madre. Claro, es decir, un momento que se transforma. La madre se posee. Fijaos en esta película por la que ganó, No es país para viejos, ganó un Oscar Javier Bardem con esa peluca imposible, con uno de los más terribles villanos. La verdad es que... Ahí tendríamos un villano químicamente puro, ¿no? Sí, sí. Esto no es como Darth Vader, ¿no? Es un perturbado... y es un tipo absolutamente frío que coloca una pistola de aire comprimido y dispara en la sin ningún tipo de las víctimas. Es un poco estilo, para mí, el villano más perfecto en su maldad
de Henry, retrato de un asesino. Estaría en esa línea, ¿no? Exactamente. Bueno, también está en Malditos Bastardos, Christoph Waltz crea un villano absolutamente increíble como el coronel Hans Landa, un personaje villano de la época pero nazi, muy carismático. Muy carismático. También tenemos al Joker de Batman como una de las figuras legendarias dentro de El Caballero Oscuro, Heath Ledger, que ganó el Oscar a título póstumo porque ya había fallecido, y que crea un Joker maligno también en la escenografía, esos labios pintados. El Joker tiene una intrahistoria literaria muy bonita, y es que realmente había chicos, había niños gitanos a los que en la Edad Media y en el Renacimiento deformaban el rostro con una cuchillada. Es decir, la sonrisa del lo payaso, recoge Víctor Hugo en El hombre que ríe. Ah, claro, es verdad. Y Keynes se inspira en ese personaje de Víctor Hugo, que es un niño atormentado al que le han abierto la boca con un cuchillo para convertirlo en una atracción de feria. Entonces, macabra, la intrahistoria del Joker también es muy trágica. Recordemos, bueno, pues que es otro chico pues que acaba totalmente perturbado en su infancia. Vemos a Eamon Goethe, uno de los más terroríficos personajes, en este caso de la lista de Schindler, que tenía pues bueno, todo lo que reencarnaba el nazismo en su estado más criminal. Y esta imagen de levantarse por la mañana y disparar el tiro al hombre, lo hemos querido rescatar porque en la película, que ya es dura y es una obra maestra, la isla Schindler, esta secuencia concretamente lo coronó como uno de los más malos. Es la imagen que resume la investigación de Hannah Arendt con la banalidad del mal, que ella estaba obsesionada por averiguar por qué en un país civilizado como Alemania se habían producido estas atrocidades, ¿no? Y en su desnudez, ese mal sin ningún tipo de motivación más que el mal por el mal, lo trabajó ella en ese maravilloso ensayo, y aquí Spielberg se centra en este Aaron, en este francotirador que es el capo del campo de concentración. Alex Delarge es la persona que tal vez menos se acuerden por el nombre, pero si decimos Malcolm McDowell en La naranja mecánica y estas imágenes, es otra de las reencarnaciones del mal, además en un momento en los años 70 donde Stanley Kubrick pone el dedo en la llaga de una rebeldía absolutamente cruenta y sin sentido de la juventud, y luego el mismo Stanley Kubrick nos ofrece un Jack Torrance con El Resplandor y con Jack Nicholson, que solamente la escena esta del hacha ya ha pasado a la historia del cine como algunos de los perturbados que hemos dicho. Pero hay más psicópatas destacados. Por ejemplo, nos tenemos que ir a los años 30 con Fritz Lang y M, el vampiro de Düsseldorf, como una de las grandes obras maestras del cine, y con Peter Lorre. Basado además en una historia verídica, y que yo creo, fíjate, que estaría muy bien que esta película se viese, no tanto porque todo el mundo se queda con la historia del perturbado, pero creo que es interesantísimo la visión que da de la justicia a esta película. Es la justicia, que es decir, cuando el pueblo quiere ejercer la justicia sin tribunales, que está muy... Eso ya es el cebo de Ladislao Bagda. Bueno, que es la versión, una especie de versión española, ¿no? Es muy bonito en M, el vampiro de Düsseldorf, cómo es la corte de los milagros, los desheredados de la tierra, los parias, los ladrones, los que quieren expulsar al asesino para que la policía no les moleste. Dice, bueno, claro, por culpa de este tipo que está matando niñas, se nos han llenado las calles de pies planos, ¿no? Pero es tremendo. Y es tremendo, claro. Es terrible. ¿Te acuerdas? Que son los bandidos. Y aquí Gerd Frebe está... Bueno, de hecho, le marca tanto esta película que, si os dais cuenta, el alemán Gerd Frebe sigue haciendo villanos el resto de su vida. Goldfinger, por ejemplo. Hablaba antes David Felipe de Henry, retrato de un asesino, de James McNaughton, una película que echaba a la gente del cine en el año en que se estrenó por la dureza de sus películas. Está basado en un hecho real, en un asesino en serie, Henry Lee. Y si tenemos que mencionar a un protagonista asesino en serie, es Aníbal Lecter. Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, película por la cual gana el Oscar, 5 Oscars la película. Desde entonces nunca ha ganado una película de terror el Oscar a mejor película. Además tenía el récord. Y sobre todo yo creo que Anthony Hopkins aquí crea el personaje de su vida. Nadie imagina ahora a otro personaje en el papel de Aníbal Lecter que no sea Anthony Hopkins, ¿no? Yo creo que además se ha quedado como el malo, pues el perturbado más perturbado. Ese sí que es la que la gente siempre que hablas de perturbados cinematográficos, de todos los que hemos dicho, yo creo que todo el mundo pensaría en él la primera. Tenemos villanos por un día, y que hemos querido seleccionar así, David, perdón. Tenemos villanos por un día porque son esos, hemos querido hacer un apunte de los protagonistas, de los actores y actrices que
nadie se esperaba que pudieran hacer un papel maléfico, como es, por ejemplo... Yo he traído, lo que he querido traer es gente angelical que por una vez fueron villanos. Aquí tenemos a Olivia de Havilland en Canción de cuna para un cadáver, sustituyendo a Joan Crawford en este papel. Y que era la cara, junto a Bette Davis, que normalmente era la mala, decían nadie es más malo que Bette Davis haciendo de bueno. Bueno, pues aquí ella era la mala. Aquí tenemos a Joan Fontaine, su hermana, que era Rebeca, era Yeneire y todas estas criaturas angelicales. Y aquí, de la mano de Nicolas Rey, se convierte en, el título lo dice, Nacida para el mal, con Robert Ryan, que es una serie B de la RKO, pero que... Bueno, y este es mítico, este es Joseph Cotten, que era el chico bueno de las películas de Orson Welles. Qué bien lo hace. Aquí lo hace maravillosamente bien, y es lo que Hitchcock quiere, tener esa imagen de bueno. Aquí vemos que no tiene ninguna imagen de bueno. Bueno, y aquí... Esta es una película que a mí me encanta, que es La visita del rencor. Fíjate, Ingrid Bergman, que se conocía en Hollywood como Santa Ingrid, por hacer los campanas de Santa María, Juana de Arco, y aquí hace un papel tremendo, una mujer que pide la cabeza de Anthony Quinn, y hasta que no la consigue pues no para. Y este es el último papel de Gary Cooper, tuvo que esperar hasta su última película para ser un villano. Lo es en Sombras de sospecha con Deborah Kerr, pero es justo, fue un héroe toda su vida y al final se despidió del cine con un villano. Claro, el tema es, ¿me lo creo o no? Como este es Tony Curtis, una película que te gusta mucho a ti, además, que es El estrangulador de Boston. Bueno, pues eso, el cómico, el chico de con faldas y a lo loco y tantas comedias agradables, pues haciendo de estrangulador. Se basa un poco en esa proliferación de asesinos que hubo en Nueva York, igual que Mientras Nueva York duerme, porque eran técnicos, eran fontaneros, era el chico al lado, el lechero, que llamaba a las puertas de estas mujeres solitarias y las estrangulaba. Y este es Henry Fonda, que Hasta que llegó su hora, que lo buscó el director precisamente por eso, porque quería dar esa imagen desde el principio de... pues esto sí que fue buscado para romper un mito, ¿no? Por así decirlo. Era Henry Fonda, el hombre bueno, ¿no? Por antonomasia del cine americano, junto con Gary Cooper o James Stewart, y aquí le convirtió en un bandido sangriento. Joseph Mengele interpretó Gregory Peck en Los niños de Brasil. El de Matar un ruiseñor, el de Las llaves del reino. Es decir, había hecho películas siempre de bueno. De hecho, en Hollywood se le conocía como su persona, como una de las mejores personas de Hollywood. Con un enfrentamiento que tiene con Laurence Olivier en la película. Que era muy mayor ya Laurence Olivier. Yo he querido seleccionar un malo, muy malo, pero solamente al final de la película y solamente por unos minutos. HAL 9000. En el 2001 también se revela, porque la película durante todo el rato... pero puede que el malo sea el otro, es una cosa muy subjetiva. Ahí se revela, los bloquea y es una de las escenas clave y cumbre de la historia del Según cine. como lo veas, el malo es el... Lo hace por supervivencia. Claro, por eso digo. Cuando él tiene conciencia de que le van a desconectar, intenta liquidar a los astronautas. Pero no es malo si lo obligan a ser malo. Hay también, Guillermo, algunas malvadas. Vamos a hacer un repaso rápido a unas malvadas del cine. Yo soy más de malvadas que de malvados, como sabéis, porque a mí me encanta el melodrama de Hollywood y el cine de mujeres más que el de hombres, que lo voy a hacer. Entonces, y aquí están las grandes malvadas, sobre todo en los años 40, que es la edad de oro del melodrama de mujeres. Bette Davis, que no le da la medicina a Herbert Marshall, le deja morir, aquí lo estamos viendo, con esa mirada increíble, ¿no? Repito, no hay nada más bueno que Bette Davis. Herbert Marshall, cuando coincidía con Bette Davis, acababa muerto. Acababa balazos. Acuérdate la carta, acababa balazos. El pobre Herbert. Y aquí tenía cojera, él. Tenía cojera, bueno, es que no tenía una pierna, ¿eh? Tenía una pierna. Una pata de palo, ¿no? Una pata de palo. Esta escena, fíjate, que lo borda Bette Davis. Se va arrastrando el hombre. Se va arrastrando por atrás porque ella no le acerca el medicamento. Esto es un poquito lo mismo, pero con Jim Tierney, que el cielo la juzgue, que no socorre al hijo de su marido, porque por su hijastro, no, porque es el hijo de su marido, el hermano de su marido. Lo que hace es dejarle que se ahogue, o sea, ella está como esta mantis religiosa con esas gafas, las escenas maravillosas, luego mirándola fríamente. La alfombrilla en las escaleras. Bueno, claro. Que es que es una mala toda la película. Provoca el aborto. Bueno, y luego deja una prueba. Bueno, no lo voy a contar porque... No. Y esta es Bárbara Stanwyck en Perdición, que fíjate tú, es decir... a mí esta me cae muy bien. Basado en esto ya es más cine negro, más que melodrama. Es cine negro de Billy Wilder. Esto ya es, porque, bueno, la mala que... Esto es un poco ya la parte esa misógina que tiene el cine negro de que la culpa es de la mujer siempre, ¿no? Ella es la que le incita a él a matar al marido de ella para quedarse con la doble indemnización, que es el título original de la película, de la novela de James M. Cain. Hemos traído un clásico, bueno, tenemos muchos más temas, pero los vamos a dejar... Y que Lana Turner repite en la otra novela de James en la otra novela, la versión antigua. Bueno, como tendremos un segundo programa de villanos y villanas, porque es imposible abarcarlo todo, hemos querido seleccionar los últimos minutos, porque tenemos un par de sorpresas más, con una obra maestra de clásico, que es La noche del cazador.
Sin duda, una de las grandes obras maestras del cine, la única vez que dirigió Charles Laughton. La única vez que dirigió. Yo lo he cogido porque para mí esto sí que significa el mal absoluto. Es decir, una persona que sirviéndose de algo bondadoso como es un predicador, pues ejecuta el mal, ¿no? Esta película, que además rinde homenaje a Griffith, rinde homenaje al cine mudo, tiene una Lillian Gish espectacular y tiene a Robert Mitchum, que es uno de los chicos malos de Hollywood, interpretando a un malo. Yo he cogido una frase que a mí me encanta, que es cuando Charles Laughton le propone a Robert Mitchum el papel. Le dice: Bob, tenemos una historia que esperamos convertir en una modesta película y me gustaría hablar contigo sobre el papel principal. El personaje es algo distinto, un tipo terrible, diabólico, una basura. Dice Robert Mitchum: presente. Aquí estoy yo. Y así obtuvo el papel. Bueno, y sobre todo esas palabras, ¿no? Odio y amor. Sí, bueno, que lo cruza así. Bueno, una obra maestra que no se pueden perder. Y Lillian Gish, que está espectacular. Exacto, y si no la han visto... Y escena subacuática, es verdad, increíble, Todas en un lago, ¿no? Y una película más libre de derechos, que la gente la puede ver en YouTube. La película la tienen que ver, La noche del cazador, única película de Charles Laughton, pero una de las grandes obras del cine mundial. Y nosotros nos vamos a ir a un festival que se clausura mañana, el Festival de Talavera de la Reina de cortometrajes, los premios Terele Pávez, los premios Pávez, donde además tengo el honor de estar de jurado y queríamos hablar con Carolo Ruiz, el hijo de Terele Pávez. Carolo, buenas noches. Hola, Moisés, buenas noches. Bueno, muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero sobre todo enhorabuena por esos premios que tienen este año un punto muy nostálgico. Primera vez que no está tu madre dando esos premios, ¿no? Claro, bueno, va a estar en espíritu porque además es de las grandes satisfacciones que ella se llevó en vida es que le propusieran poner su nombre a estos premios, pues en este caso su apellido, porque son premios Pávez, y que, bueno, el premio sea un busto suyo, además, o sea que va a ser muy emotivo y bueno, y es un placer además que estés como miembro del jurado y que nos veamos mañana allí. Estaremos como representando a Secuencias 24. Este premio lo ganó el año pasado precisamente Alex de la Iglesia, pocas fechas antes de que falleciera tu madre, pero lo había ganado antes Kitty Mamber, José Sacristán. Es un premio nacional muy querido por la profesión, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso es el premio de honor, ahí, porque el festival es de cortometrajes, hay diferentes categorías, nacional, autonómica, bueno, hay varias secciones y hay un premio de honor que este año, bueno, pues por ser un año especial, pues se decidió que van a ser dos, que van a ser Emilio Gutiérrez Cava y María Barranco, los galardonados con este premio de honor, y bueno, sí, el año pasado fue Alex, estuvo, pues eso, como bien dices, Kitty Mamber también, Pepe Sacristán, el primer año se lo entregaron a mi madre, o sea, y es un premio sí que va adquiriendo un prestigio pues precisamente por las personas que lo han recibido, ¿no? Y que bueno, y que ayudará a que crezca este festival, por supuesto. Pues sin duda que va a crecer y sobre todo con ese punto nostálgico que va a tener en la clausura, donde por primera vez no va a estar la grandísima Terele Pávez, pero sí que tendremos al hijo, a Carolo, representándola bien. Soy el poquito de vida que queda todavía suyo por aquí y bueno, pues trataré de no estropearlo. Por supuesto que no, y estás invitadísimo a venir al programa para hablar del cine que realizó tu madre, que no fue poco, ¿eh? Bueno, alguna villana ha hecho. Carolo, muchísimas gracias. Sobre todo, enhorabuena a la organización del festival, los premios en Talavera de la Reina. Hablaremos de ellos. Gracias y nos vemos mañana. Perfecto, un abrazo muy grande y viva el cine siempre. Viva el cine, di que sí. Gracias, Carolo. Y hablando de cortometrajes, tenemos a un protagonista directo de Secuencias, como es Germán Sancho, nuestro realizador, que ha hecho un cortometraje llamado Miedos, excelente, que va a competir en Sitges y que, vamos, es que no podíamos acabar el programa sin mencionar esta joya que tienen que ver, interpretada por Carlos Santos, y que es los que lo hemos fenomenal, visto, Carlos Santos, además. Es un 8 minutos de terror en estado puro, no podemos decir nada más. De terror y de reflexión, ayuda a reflexionar, no solo es terror, tiene ternura, tiene terror, tiene muchas cosas. Vamos a decir que los espectadores se van a sorprender muchísimo porque no es lo que ellos esperan para nada. Y viendo el tráiler, se imaginarán, ya lo he visto. No, para nada. No. Está muy bien realizado, se nota que se curte aquí en el programa Secuencias en 24, Germán. Es el segundo cortometraje que hace y además ha contado con los medios para que un talento como el suyo pueda hacer esta maravilla. Aquí lo estamos viendo dirigiendo. Ha hecho una maravilla de que le deseamos muchísima suerte. Va a estar en el Festival de Sitges. Yo creo que ahí puede conseguir premio y si no, pues va a tener seguro el respaldo de todos los espectadores porque la película lo merece. Carlos Santos está increíble, una niña además. Muy bien. Los dos niños, que hay dos niños. Exacto, hay niños y hay un clima y un aire
de terror. Nada es lo que parece, que eso es lo Nada bueno. es lo que Y parece. luego muchos homenajes a películas de terror clásicas. Y sobre todo, no se pierdan los créditos finales porque tienen mucha historia, que es explicar. continuación de la historia. Y son muy emotivos, además, y se van a interpretar bien. Se llama Miedos y la podremos ver, espero que pronto, y a ver si tenemos aquí a Germán para que hable con nosotros de Con un de premio. Y con un premio, por supuesto que sí. Y antes de irnos, fotogramas. Resulta que ha cerrado la edición en Barcelona a los compañeros de fotogramas con los que hemos crecido, Mr. Belvedere, José Luis Guarner, Maruja Torres, todos hemos crecido con esta revista, han quedado en el paro todos los compañeros de Barcelona, esperemos que no cierre la revista definitivamente y sobre todo mucho ánimo a todos los compañeros que han hecho posible que durante generaciones el cine esté con nosotros a través de esta revista Fotogramas. Para ellos, un fuerte abrazo desde Secuencias y todo el ánimo y todo el apoyo para estos momentos tan duros. Hablando de malos, estos eran los buenos, fotogramas. Los malos los hemos visto antes en La Naranja Mecánica, así que hemos querido cerrar con Alex Delarge, con Malcolm McDowell y con esos villanos en la Inglaterra de los años 70. La obertura de La Gazza Ladra, ópera de 3 actos de Giacomo Rossini, fue la música que eligió Stanley Kubrick para poner banda sonora a este momento. David Felipe, gracias, enhorabuena por el libro. A ti, Moisés. Guillermo, la semana que viene más, aquí enhorabuena está este libro, Héroes y Villanos. Que además tiene a Rashid Bathroom, que es uno de los que siempre le gustan a él, que la gente le va a encantar. Tenemos que hablar otro día de más villanos y héroes, también, por supuesto que sí. Les dejamos con La Naranja Mecánica, la semana que viene más cine aquí en Secuencias en 24.